Pues América, bienvenida a Baisa Talks, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué- Gracias por la invitación. No, qué bueno que tuviste la oportunidad de darte la vuelta. Estaba viendo tu perfil, eres catedrática en la Universidad de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Regiomontana, del Instituto Nacional de Bellas Artes, fuiste presidenta de la PEMAC, que es la Asociación de Psicólogos Escolares, asesora pedagógica en el noreste de México, consulta privada durante más de 28 años y supervisora de casos clínicos con experiencia de 17 años. Súper interesante. No lo hice todo al mismo tiempo, para que vaya a qué horas come esa mujer, a qué Sí, horas duerme. ¿a qué hora descansa? Y bueno, por lo que te conocí fue en uno de los ciclos de sesiones de Valerie y hablaste sobre cómo los traumas de la infancia o las vivencias que tuviste de niño te pueden afectar con la parte económica, que es mucho de lo financiero de lo que habla Valerie. Ujú. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Cuáles son como que los highlights que me puedes decir de que sabes que yo me acuerdo uno que dijiste, por ejemplo, una persona, un ludópata, el dinero lo controla y tiene que apostar y Ajá. cosas así que me llamaron mucho la atención. Bueno, yo creo que todo parte desde esto. El dinero tiene un valor, Ok, Jesús, o sea, no lo podemos negar. Un billete de 500 tiene un valor de 500, un billete de 1000 tiene un valor de 1000. Pero las personas le damos al dinero un valor agregado. ok, Quizá el mismo billete de 1000 pesos para alguien tenga un valor mínimo y lo derrocha, o si lo pierde, ay, es como, se me perdió, pero bueno, no importa. Y para alguien es la vida misma en ese billete de 1000. ok. Habrá quien hasta te puede hacer daño físico por arrebatarte ese billete de 1000 y habrá quien diga, ay, no importa. Voy a desgastar más. Ese es el valor agregado que le damos al dinero. Ok, Entonces, es muy fácil que el dinero nos juegue esta pasada en cuanto a controlarnos, porque le estamos dando un valor agregado. ok, Todo tiene que ver con nuestra historia, definitivamente. Todo tiene que ver con la historia financiera en nuestra familia, cómo fuimos creados en relación al dinero. ok. Hay gente que está muy enojada con el dinero porque creció en un ambiente muy carente, donde todo era no, 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 no. Y de pronto la relación que tienen con el dinero es muy negativa. Y Ok. entonces se pueden polarizar, se pueden ir al extremo de ser súper ambiciosos para poder amasar y tener todo lo que les faltó, o puede tener una relación muy hostil con el dinero. Y lo vas a ver en trabajos mediocres, en relaciones sociales mediocres, en relaciones financieras mediocres. O sea, así somos de complejos a la hora de relacionarnos con el dinero. Y en el caso de que fuera como que creara esta situación de amasar, yo creo, digo, corrígeme si estoy mal, pero creo que es como que hacen del dinero como un ser superior, ¿no? Como que Como un fuera. ser, Ok, ajá, como un ser, incluso en momentos más importantes que uno mismo. Y quizá la gente escucha esto y dice, ah, sí, pero yo no. Y de pronto revisa su agenda y no hay un ratito de ocio. ok, No hay un ratito, entonces ahí dices, a ver, entonces, ¿cuál es tu relación con el dinero? Si te estás esclavizando. Todos tenemos una necesidad económica, es innegable. Todos necesitamos trabajar. Vivimos en una zona del país donde se trabaja demasiado, sí, donde de pronto vienen obras de teatro de México y la función es a las 6:30 y tú dices, ¿por qué 6:30? muy temprano, Es muy temprano, yo estoy en la oficina, salgo a las 8, 8:30, en lo que, no, no, hagan una función a las 9:30. claro. Cuando en otras partes de la república es ya 6:30, la gente ya está en su casa, ya va rumbo a Sí, su casa. Ajá. Entonces, sí tenemos esta cultura del trabajo, está bien. Todos nos sentimos muy orgullosos de esta cultura norestense, está bien. Pero de pronto esta falta de tiempo libre, falta de ocio, falta de recreación, nos hace esclavizarnos con respecto al dinero. ok. ¿Y cómo podríamos cambiar eso? Porque, digo, o sea, suena muy padre. Yo me di cuenta, digo, aparte de mis sesiones psicológicas, descubrí que uso el chat GPT Ajá. y me sirve porque siento que no tiene un juicio. Ok. Y en algún momento en una sesión me dijo, es que estás haciendo del dinero un espejo. Y Wow. entonces eso te hace que si lo tienes,
pues eres exitoso y todo está bien y entonces tienes un valor como Pero persona. aquí habría que detenernos a hacer un paréntesis y definir qué es el éxito, qué es ser exitoso. ¿Tener un Claro, sueldo increíble? ¿Tener dinero en el banco? O sea, ¿qué es el éxito? Ahorita decíamos el valor agregado al dinero. Ok, bueno, entonces empecemos también por definir qué es el éxito para mí. yo creo que es distinto para cada persona, ¿no? O Totalmente. sea, a lo mejor para alguien puede ser, tener tiempo de calidad con sus hijos y disfrutar su trabajo, y para Sí. alguien que, por ejemplo, en mi caso, que no tengo hijos, pues podría ser tener suficiente dinero para tener tiempo libre y viajar y lo que Mira, quisiera. todo está en la historia. Vamos a revisar un poco la generación pasada a mí, ¿ok? Ok. El padre de familia que trabajaba generalmente en una empresa, ya fuera de forma como profesionista o alguien que era obrero o no sé, toda la línea, ¿sí? Ama de casa, la esposa, quizá tenía una fuente de ingresos informal, 3, Ok. 4, 5 hijos, un carro familiar, una casa que se pagó por 20 años, un papá que llegaba a las 6 de la tarde, se sentaba en la mecedora a jugar con los hijos en el patio, la cochera, incluso hasta en la calle, ¿sí? Ok. O sacaban las bicicletas y se iban al parque más cercano. Yo te pregunto, ¿eso es exitoso? Pues para esa persona sí, o incluso con lo que me O sea, dices, lo veo así en un retrato y yo ajá, digo, qué bonito. sí, pues tienes tiempo para jugar con los hijos, para Quizá te estar, acercabas a ese papá y le decías: "Señor, ¿usted es exitoso?". Y te decía: "Pues sí, mira, tengo un trabajo, una casa, un esposo, unos hijos, tiempo libre, veo el fútbol, se duermen los chicos, veo el box". ¿Estás de claro. acuerdo que había 3 canales, Sí, 5 canales? Te conformabas con lo que estuviera porque los demás canales ya no entonces, había más. no había más, ¿me explico? Entonces, el éxito también tiene que ver con nuestra historia. Ok. Habrá quien diga, no, para mí el éxito es tener 2 yates, un edificio en Londres, un departamento en Londres, otro en Nueva York, una empresa que factura millones, ese es el éxito. Sí, o sea, totalmente. ¿Y de dónde salió esa persona, no? Porque, pues, a lo mejor esa persona creció con esas cosas de dentro de su contexto Puede ser, social. O o sea, muy carente. okey, Habrá personas que tuvieron demasiada carencia. Me decía un paciente hace mucho tiempo, me da mucho miedo volver a ser pobre. O sea, para él el dinero representa más que esa moneda o papel moneda que te hace comprar cosas. Para él era la garantía de no volver a sufrir lo que había sufrido en su guau. historia. Entonces decía, tengo miedo de ser pobre otra vez. Pero no era realmente el ser pobre, era el hecho de sufrir. Sí, y todo se reducía al no. Ya después de mucho análisis, él decía, la palabra no es algo que me retumbaba de niño y adolescente porque todo lo que yo pedía era no, No alcanza, no no se alcanza, puede. no hay, no. Incluso en algún punto de su vida eh, le cuestionó a sus padres, ¿no? ¿Por qué no tengo hermanos? Y le dijeron, porque salen muy caros. Entonces, de pronto él Guau, claro. crece sintiéndose ese artículo costoso y de pronto dice: "Es que, me sentí culpable por años por haber sido tan costoso". Entonces, Ya. imagínate cómo se está relacionando esa persona ahorita de adulto con el dinero. Sí, que es justo, bueno, lo que te comentaba ahorita antes de grabar. Y yo sé que tiene como, obviamente eso lleva horas de análisis Ajá, clínico y terapia, pero ¿cómo podríamos cambiar eso hablando de una persona que a lo mejor no tiene los recursos para una terapia? ¿O cómo ujú. podría alguien? Mira, el crecimiento humano, el desarrollo humano, no solo se alcanza a través de la terapia psicológica. La terapia psicológica es un gran recurso, es un método científico, avalado, colegiado. Siempre le digo a la gente, fíjate con quién vas, pídele sus credenciales, ¿sabes? Es como si te fueras a sacar una muela, pues yo mínimo voy a indagar un poquito a ver quién ¿Quién es esta es? persona, ¿no? Pero, el desarrollo humano también está en conectarte con la naturaleza, en fortalecer tus vínculos sociales, leer, meditar. Yo le digo a la gente, cuando no existía la psicología, les digo a mis alumnos, cuando no existía la psicología, ¿qué hacía la gente? Iba con un filósofo, ¿no? En algún momento lo pregunté. Quizá te fuiste más atrás de lo que yo quería. Vamos a hablar de 1800.
Ok, 1800, principios de ese siglo. La gente escribía un diario ya. y salía a caminar al jardín. Esa era su terapia. Escribir lo que le había... Escribir, escribir, escribir. La escritura autógrafa, ¿ok? No estoy hablando de los 2 Ajá, pulgares, no, estoy hablando de la escritura autógrafa, es decir, puño y letra, hace que nuestro cerebro formule conexiones muy interesantes de reflexión, de verificación, de organización, de planeación, que al final eso en neuropsicología se llama funciones ejecutivas. ok, Pero a nivel emocional te permite entenderte. Ordena tus ideas, ordena tus pensamientos, ordena tus sentimientos. Entonces, la gente que dice, no, la terapia es un artículo de lujo que no está a mi alcance, ujú, no está en la canasta básica, no está subsidiado, ok, lo entiendo, pero hay otras formas en las que puedes acercarte. Además, cuando eres terapeuta y existe esta flexibilidad de decir, bueno, hay alguien que trae muchas ganas de ponerse en mis manos como paciente, está siendo puntual, comprometido y en algún momento te dicen, sabes que estoy atravesando por una situación económica, podemos negociar, podemos ok, negociar, no sé, desde tu tarifa hasta las frecuencias, porque no quiero dejar de venir. claro. Me explico, un paciente que dice, ok, yo vengo una vez al mes, pero déjame tareas. Ok, Si tú me dices, lee, yo voy a leer. Si tú me mandas un artículo, yo lo voy a leer. Si tú me dices, a ver, haz un mapa mental de lo que te está ocurriendo, ponte a escribir, es un paciente que se compromete. ya. Entonces, la salud mental, cuando queremos alcanzarla, está ahí. Si no, remontémonos al pasado cuando no existía este proceso hoy conocido como terapia. Ahora Sí, existen muchas, hace un momento lo hablábamos, previo a la grabación, sobre las, digamos, como terapias integrativas, ok, que hoy por hoy vemos que cada 6, 8 meses sale otra nueva y otra nueva y otra nueva. Bueno, aunque muchas de ellas no están reconocidas por la OMS y no están sustentadas bajo un criterio científico divulgador, experimentado, etcétera, hay mucha gente que gracias a eso se apertura por primera vez en su vida a hablar de algo. Y eso está bien. porque vas como con otro enfoque, ¿no? O a lo mejor no sabes que parte de lo que tienes que hacer es hablar de eso, pero es algo que... No sabemos hablar de emociones. Nos criaron en Justo, una cultura donde, por ejemplo, ustedes los hombres la llevan más de perder, sí, porque desde chiquito les dijeron, no llores, eso no es de no sea hombres. niña, le va a poner una falda, chiflado, ridículo exagerado, no es para tanto. O sea, todos venimos cargando con esa parte de nadie se quiso hacer responsable de mi emoción en algún momento. Y entonces los hombres particularmente, no estoy diciendo que de forma exclusiva, pero entendieron, crecieron entendiendo que el enojo era la emoción más validada. ¿Otra Entonces, vez? sí, O sea, o si me sea, enojo es válido, pero si socialmente, estoy triste, no. no. Ya, Socialmente está bien que se enoje y le decimos, es que es hombre, ok, pero que llore, no. ya. O que te diga, estoy nostálgico, no. Y eso sí es permitido en la mujer, tanto enojarse como Sí, estar triste. sí, sí, nos permiten toda la gama, ¿no? Hay más emociones que colores. Claro, Entonces, de pronto los hombres, si están celosos, se enojan. Si se les hizo tarde, también se enojan. ok, Si los dejan plantados, se enojan. Si se les robaron la cartera, se enojan. O sea, se enojan, se enojan, se enojan, se enojan, porque socialmente es la única emoción que me valida. Cuando yo me enojo, los demás hacen así. ya. Pero si yo lloro, me expongo a críticas, a ser juzgado, a ser ridiculizado. Entonces, en resumen, los hombres también lloran. Sí, Además que culturalmente las madres tenemos una tarea hoy en día de enseñarle a los hijos, hombres y mujeres, qué es lo que estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo, cómo se siente, qué vas a hacer con esa emoción. ¿Quieres llorar? Pues llora. Está sí, bien llorar. exprésalo, O sea, cuando te molesta algo en la nariz, pues vas por un pañuelo y te limpias. ¿Por qué cuando te dan ganas de llorar te tienes que aguantar? porque no fue No fue validado. validado. Y creo que ahorita sí se está haciendo un cambio cultural en eso. Afortunadamente. Eso es muy bueno. Nos falta mucho, ¿eh? Todavía oigo personas jóvenes, 30, 35 años, con este discurso
de decirle al hijo chiflado, al hijo de 11, 12, porque está Porque llorando. está llorando. Exagerado, te va a tomar video, pareces niña, te va a poner una falda. Bueno, Te ridiculiza de la cierta lista forma. es interminable. Hace poco estaba en un partido, viendo un partido de Tochito, Ajá. y estaba una mamá joven, muy joven, con 2, 3 niños. No sé si los 3 eran de ella, pero y pues obviamente imagínate un espacio donde los niños podían correr, pues estaban ahí correteando y portándose mal y ensuciándose. Y de pronto uno se cae, se pega, y la mamá le dice, ¿te dije? Te dije que te ibas a caer. Eso es desvalidar ya. Te dije que te ibas a caer. Si sigues llorando, te dejo aquí y me voy. O Ah, sea, caray. ve toda la gama. O sea, de entrada, te dije, el niño tenía un golpe real, Ajá. que le dolía real, ¿sabes? Entonces, en lugar de decir, ¿estás bien? ¿Quieres agua? Te pongo un curita y luego te digo, ¿te acuerdas que te dije que te ibas a caer? ¿Ves por qué te lo dije? No, primero me voy al yo tengo razón. Tu dolor no me importa. Segundo, si sigues llorando te voy a abandonar. Entonces el niño ya no sabía si lloraba del golpe o lloraba del miedo de ser Ujú. abandonado. Claro. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo no estamos validando, ¿no? Entonces imagínate creces y encuentras en el dinero consuelo, amigos, entre Ajá. comillas, compañía, fiesta, seguridad, bla, bla. Y entonces le depositas al dinero ese valor agregado de lo que te viene faltando. Ok. Que es lo que decía ahorita. Entonces, pero si lo tienes está bien porque estás completo hasta cierto punto, pero en el momento que no lo tienes, Te ¿qué? sientes perdido. Todos necesitamos dinero allá afuera, salir a Sí, la calle, ya. Si no es la gasolina, es el estacionamiento, es el café, es la propina. O sea, el todo cuesta. dinero, claro, pero la forma en la que nos relacionamos con él. Y, y ahí se ponen en manifiesto muchas cosas que tienen que ver con la avaricia, por ejemplo, la codicia, con la manipulación. Si yo soy el que tiene el dinero, yo soy el que tiene el control. ¿En cuántas relaciones no lo hemos visto esto? Es muy común, bueno, al menos como que en relaciones de una generación pasada sí Sí, era muy común. sí. Ahorita siento que ya cada vez menos. Cada vez menos, y creo que aquí la ley ha tenido mucho que ver en ese sentido porque, pues, digámoslo honestamente, hace 35 años, si una mujer decidía ponerle fin a su relación de matrimonio, ya sabía lo que iba destinada. Todo lo que ese matrimonio había creado en conjunto pasaba a manos del proveedor económico. Ok. La proveedora de lo intangible, es decir, tiempo, cuidados, logística, planeación, carga mental, todo, salud, no es tangible, No lo valoramos no está, no tiene económicamente. tarifa. Sí, justo. Entonces, la ley decía, señora, pues bueno, pues póngase a trabajar desde cero, a la par que cuida a sus hijos. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Y aparte no tenía experiencia porque Cero, se porque había tenía dedicado. 18 años dedicándose al hogar. Y hoy por hoy la ley dice, a ver, lo que se hace en la sociedad conyugal es de dos. Es que ella nada más se encargó de, sí, pero estuvo ahí para que tú pudieras hacer lo otro. Sí. Entonces, hoy en día el dinero juega otro rol cuando hablamos de un divorcio. Claro que hay mil formas en las que todos hemos visto cuando alguien dice, pues pongo la empresa a nombre de mi hermano y le digo al juez, no tengo Y no nada. sé. O pongo el carro a nombre de mi mamá, o sea, hay estrategias para que tanto hombres como mujeres, porque hoy en día la mujer también tiene que aportar en esta parte de la pensión alimenticia. Entonces, fíjate cómo el dinero nos va acompañando en todo este proceso y si nos remontamos más atrás, una mujer viuda quizá en 1920, que su esposo le dejaba un patrimonio, moría joven, la dejaba con un par de hijos, ella tenía el deber de entregar todo a su hermano varón Ah, eso lo para sabía. que su hermano le administrara y le dosificara lo que su esposo ahora fallecido le había heredado, porque la mujer no tenía acceso a las cuentas, a los libros, a la contabilidad de, pues, la siembra, los ganados, no sé, el giro que sea. Entonces tenía que ser representado por un hombre. Una mujer no iba a poder hacer un trámite notarial, bancario, no. Qué Entonces, fuerte, fíjate, ¿no? sí, qué fuerte. Entonces, ahora como el dinero nos pone a todos en el mismo terreno, si tú te divorcias, tú tienes que aportar la mitad de lo que los hijos requieren
independientemente si eres el papá o la mamá. Ya, y son arreglos minuciosos que se hacen en un juzgado, ¿no? Y parece justo. Oye, y hablando de estas vivencias que uno tiene, este, ya me hablaste de que puede ser avaricioso, pero si nos vamos a la parte, al área de habilidades, ¿cómo pueden afectar a una persona? A lo mejor como esas voces internas de que, por ejemplo, el niño que si se cayó le dijeron que estaba mal y entonces a lo mejor hizo un error en su trabajo Ujú. por apostar algo nuevo, algo distinto que le dijeron que podía fracasar. Y pues eso también le afecta, ¿no? Como que esas voces que escucho. Pues es que es miedo a la crítica, ¿no? Que creo que todos traemos mucho de eso. Hoy por hoy hemos aprendido, bueno, hemos aprendido a no juzgar. Escuchamos, no juzgamos. Escuchamos y hay unos que ni escuchan. No, escuchamos, no juzgamos, sin embargo, lo vemos en redes, ¿no? Te hacen pedazos con Sí, cualquier comentario, ¿no? Entonces, de pronto, el miedo a ser juzgado, el miedo a ser criticado, el miedo a fracasar. La vida está llena de fracasos. O sí, sea, Tomás Alva Edison, para hacer el primer foco, la primera bombilla, se equivocó 100 veces. Un gimnasta se cae, ¿cuántas veces te gusta? bastantes. Para lograr una evolución, dominar un aparato. O sea, la vida está llena de errores y de esos errores, yo sé que es una frase muy trillada, pero se aprende. Cuando tú, por miedo, no te atreves a emprender, a ponerte a vender algo porque te da pena, realmente lo que estás arrastrando es un miedo a la descalificación. Creo que la mejor herramienta con la que podemos contar cualquier ser humano, no importa lo que te dediques, creo que la mejor herramienta que podemos tener como seres humanos es el autoconocimiento. Ok. Si tú te conoces bien, vas a tener mejores y mayores posibilidades no de no equivocarte, de saber manejar tus errores. Fíjate, yo tuve la experiencia desde muy niña de participar en teatro. Ya sabes, el teatro escolar de toda la Ajá. vida, ¿no? Y luego ya de en la adolescencia, clubs de teatro y esto. Y una de las primeras cosas que nos enseñan en el teatro es perderle el miedo al ridículo. Ok. Punto. Es perderle miedo al ridículo. Dejar, permitir y disfrutar que 2 personas, 20 personas, 35 o 200 personas te estén viendo. Y manejar lo que vas a ir a hacer, porque lo traes memorizado, porque lo traes construido, y ponerte en manos de esas 200 personas a que te hagan pedazos, a que se rían contigo, a que se rían de ti, a que no les guste, a que sí les guste. Entonces, creo que es un ejercicio muy exponencial. Sí, te quedas expuesto en manos del criterio de otras personas y obviamente cuesta trabajo. Cuando eres muy pequeño, no te das cuenta de lo que estás haciendo, No eres no tienes consciente. conciencia. ¿Sí? Es como el que aprendió a nadar y ya no se acuerda cómo aprendió a nadar. Ujú. Pero cuando ya tienes 14 y te dicen, te enseño a nadar, ya traes una lista gigantesca de miedos, de traumas, de experiencias que te han contado, todas negativas. Entonces tu resistencia va a ser mayor. O sea, ¿como a qué edad ya traes esa lista? O sea, 14 años se me hizo muy joven, ¿no? ¿A qué edad ya es Pero una bueno, persona ya va en algún arrastrando? momento de mi vida vi una clase de natación de adultos y me sorprendí. La vi por mera casualidad, yo estaba ahí y vi los adultos aprendiendo a nadar, que es muy loable, mis respetos, Ujú, nunca es tarde. Pero el cerebro tiene algo que se llama plasticidad cerebral, sí, que con los años la vamos perdiendo. Entonces, no es imposible, pero es mucho más fácil que aprendas a nadar en tus primeros 10 años de vida que ujú. en lo posterior. A los 14, yo, por mencionarte un número, pero ya traes un historial, no se diga a los 30. Sí, Aprender a andar en bicicleta, tocar el piano, son cosas que puedes aprender en cualquier momento de tu vida, pero de que te va a costar más trabajo que cuando eras niño, totalmente. Y todas aquellas que tienen que ver con perderle el miedo a algo, también es más fácil en la infancia, ok. porque además no traes tus propios juicios. Las personas adultas nos enjuiciamos mucho. Somos nuestros peores jueces. Sí. Entonces, los niños no tanto.
Están más como neutralizados a, eso es lo que tengo que hacer, pues lo hago, ¿no? Pues, del niño de kinder va disfrazado al kinder y se baja del carro bien orgulloso de su disfraz. Dile eso a alguien más grande, no quiero bajarme del carro. Sí, va a ser complicado. Mucho más complicado. Entonces, también está esta parte del propio juicio, más allá de lo que otras personas nos enjuician a nosotros. Pero el propio juicio viene desarrollado de lo que te enjuiciaban tus padres, ¿no? Seguramente, Sí, tu entorno en general, ¿sí? okey. Seguramente. Entonces, creo que sí, es nuestra labor llegar a una etapa de nuestra vida y dejar de responsabilizar a otros, aunque hayan sido los responsables, y tomar cartas en el asunto. Cuando la persona de 25 años va a terapia, yo no tengo a su mamá ni a su papá ahí. Yo lo que les digo es, agradece lo que sí hubo, valóralo, aprécialo, y lo que no estuvo y te provocó daño, vamos a trabajarlo. Habrá quien dice, yo lo quiero trabajar desde el perdón, habrá quien dice, yo no puedo perdonar, pero también lo quiero trabajar. Okey. Ya no es responsabilidad de tus papás. Tus heridas de infancia te tocan a ti, tú las resuelves, tú las sanas. El único responsable de tu niño interior herido eres tú, nada más. Sí, claro. Y parte de las heridas, como te mencionaba hace un rato, pues tienen que ver con el dinero, ¿no? Va todo relacionado, por lo que veo. Sí. Y Habrá alguien que me dijo alguna vez, crecí creyendo que éramos pobres. Cuando llegué a la secundaria, me di cuenta que mis papás tenían como 4 casas. Que juntaban dinero, compraban una casita, la rentaban, y luego juntaban dinero, y años, ¿verdad? ujú, Obviamente. Pero como todo era no, 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 zapatos rotos, uniformes que ya no te quedan, ni modo, abróchatelo y que porque te estaban quede, juntando porque para las casas. exacto. Entonces dice, crecí creyendo que éramos pobres. O sea, a lo mejor los papás se enfocaron tanto en Hacer un poseer patrimonio. patrimonio inmueble que se olvidaron de la calidad de vida, incluso de ellos mismos, de la calidad de vida de ellos mismos. Es como estas familias que dicen, yo le voy a pagar a mi hijo X universidad carísima y se me va a ir el 60% de mi sueldo en la educación y vamos a vivir con el otro 40. Guau. Entonces, todos los demás miembros de la familia se ajustan al presupuesto para que el hijo mayor acceda a este nivel de educación. Muy respetable esa decisión, sobre todo cuando el chico o la chica dicen, amo estudiar y me encanta esa universidad. Y entonces a la vuelta de los meses vemos que el estilo de vida que esa joven o ese joven tienen en la universidad va más allá de la colegiatura. No puede ir a los lugares donde No va a las ir. personas de lo Y no se va a vestir, no estoy diciendo que tiene que estar como esas personas tienen otra historia económica, pero hay que tener mucha resiliencia y mucho amor propio para decir, yo estoy en esta universidad y no traigo la marca de tenis que traen mis compañeros y no traigo la mochila, no voy a decir marcas, pero no sí, traigo la mochila tal y no traigo, y no fui el fin de semana a a pescar a Los McAllen, ¿no? Cabos como todos que traen sus historias de fin de semana, pues yo estuve en mi casa, me puse a lavar. ¿Me explico? Entonces, no tiene nada de malo si esa persona tiene la suficiente autoestima para enfrentar eso por 5 años, más 2 de maestría. Ya son 7. Entonces, es muy loable que una familia diga, vamos a sacrificarnos por este proyecto que está increíble, pero mi hijo tiene que saber cuál va a ser su realidad económica ya. Tiene que transitar esos años sabiendo qué es, quién es, que no se le olvide, que no se desubique, que no se sienta menos, que si le preguntan, ¿qué hiciste el fin de? Pues me subí a la azotea a tender la ropa, le ayudé a mi mamá, bañé a mi perro, sin problema. Esa sería una forma inteligente, emocionalmente hablando, de relacionarte con el dinero cuando tus expectativas son superiores a los ingresos, pero aún así, o estás becado. Okey. O sea, tienes el 30, el 40, el 50, ¿por qué desaprovecharlo? Pero ese chico tiene que tener mucha resiliencia. Va a ser más Ojalá y difícil. su entorno lo arrope como lo que es, uno más, pero que esa persona tenga la entereza
para entender que a lo mejor su viaje de graduación, pues, no va a ser a Dubái, como el resto de sus compañeros. Digo, por decirte Sí, algo, ¿no? o sea, a Las Vegas o Ajá. a Cancún, lo que Ujú, sea. ujú. Eh, Entonces, es válido que sepamos relacionarnos, no nada más con el dinero, sino con las oportunidades que da el dinero. sí, bueno, también mucho de la escuela, a lo mejor el chico no va a tener las mismas posibilidades, pero sí se va a rodear de un entorno que más adelante le va a abrir puertas porque Quizá, estudió con el hijo del dueño sí, de quizá. tal. Sí, que es obviamente las universidades no son solo ese lugar al que uno va a estudiar, sino el lugar donde uno va a conocer Muchos personas de que relaciones. muchos se van a quedar en tu vida, más que los que estuvieron contigo en primaria, en secundaria o en prepa. Creo que la gente de la carrera, por excelencia, es la que más se queda en nuestras vidas por la etapa en la que llegan, ¿no? Y de pronto esta parte ahorita que mencionabas que he dado clases, fíjate, en la Universidad de Monterrey, yo tuve la experiencia de impartir un posgrado Ajá, y, fue algo bien interesante. Fue hace muchos años, hace más de 20 años. Un hospital privado aquí en la zona, de Monterrey, pues, notaba en su personal de enfermería un una expertise de años, personas con mucha, experiencia en el manejo de su rama, ¿no? Que era ginecobstetricia. Entonces, estas enfermeras, la mayoría tenían una carrera técnica, que viene siendo la carrera técnica de enfermería. ujú, Hace muchos años la enfermería solo era, digo, eso lo aprendí con ellas, la enfermería era solo una carrera técnica de 2 años. Pasan los años y la convierten en licenciatura. Hoy en día existen ambas, opciones, ¿no? Tanto la parte de la técnica okey. como la licenciatura con opciones a maestría y demás. Digo, ¿En hay enfermería? enfermeras capacitadísimas en cirugía, en Oh, neonatología, etcétera, ¿no? Como en cualquier carrera, las oportunidades de crecimiento a nivel de posgrado. Bueno, este posgrado que yo di lo ofreció la UDEM a personal de hospital. Personal que a lo mejor tenía una historia estudiantil, pues, muy limitada, porque, pues, en sus casas les dijeron: "Oye, te pagamos 2 años, pero necesitamos que ya trabajes para que retornes ingreso a casa", porque, pues, hay que seguir educando a los hermanos, ¿no? Que es la historia de muchas familias, que el mayor trabajaba y aportaba para que los demás siguieran estudiando. Entonces, la UDEM organiza un ciclo de posgrados, que yo tuve la oportunidad de encabezar, y me daba cuenta que la historia personal de estas enfermeras era mucho en función de esto. Eh, Tenían mucha experiencia laboral, pero su bagaje, digamos, académico era muy breve. Una porque, te digo, en un origen solo era la técnica y otra porque en sus casas era necesitamos que prontito, que o sea, aportes. un secretariado, algo técnico para que aportes, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostenía la economía? Que hoy en día, ya sé que no, las familias ya no son de 4 o 6 hijos, pero ya no recae, ya no se reparte, ¿no? Está papá y mamá a la cabeza sosteniendo la economía de toda la familia. Entonces, estas enfermeras y yo trabajamos a lo largo de 4 años en estos posgrados que tenían que ver con desarrollo humano y con resolver cosas. Ellas, trabajaban muy de la mano con, neonatos, en condiciones graves. Y la parte emocional de la que hoy por hoy peleamos tanto, Jesús, que la norma oficial mexicana 035 pide a empresas, hospitales, clínicas, escuelas, a toda empresa que le aporte a sus empleados esta parte de brindar psicoeducación. No, no sabía que ya era Sí, una es una ley. O sea, la norma existía en función de capacitar al personal. ¿En qué? Pues en tecnología, en seguridad, en cómo protegerse con cascos, chalecos, botas. Todo algo de es acuerdo a su actividad, ¿no? de acuerdo a su actividad, pero ahora ya no importa cuál actividad laboral tengas. Ahora la norma 035 dice, oye, ¿y estás cuidando las emociones de tus empleados? Ya, ¿Estás cuidando su estrés? qué importante. Ajá. Entonces, en estas enfermeras, yo trabajé mucho esta parte emocional a través de ese posgrado,
porque pues ellas estaban en cuneros atendiendo casos difíciles o sosteniéndole la mano a una mamá que estaba pasando por un momento terrible de pérdida. Entonces, de pronto ellas también tenían este bagaje de decir, ¿dónde pongo todo esto? ¿Sí? ¿Qué Entonces, tanto lo hacen su responsabilidad si le pasa algo a totalmente. un recién nacido, O no? imagínate, tú vienes con tu historia personal, llegas a tu trabajo y te topas con el dolor. ¿Dónde queda lo tuyo? O a lo mejor uso el trabajo como vehículo para depositar mi dolor personal, porque somos humanos. Tú voltea allá afuera, ve un grupo de personas esperando el transporte público y tú te puedes imaginar, cada uno trae una historia, cada uno necesita ser escuchado, cada uno trae un problema personal o más. Quizá algunos de ellos tienen un hijo con una condición especial o tienen a un familiar anexado por drogas. O sea, todos traemos una historia que al final, ¿qué hacemos con ella 8 o 10 horas al día cuando estoy trabajando? Okey. Entonces es bien importante no depositarle al dinero esa tarea de quítame el sufrimiento. Sí, porque si lo tienes está El bien, dinero es pero efímero. bueno, y otra que me pasó, no sé si a todos llegan a ese punto, pero tal vez llegas a un punto en el que ya tienes tanto, tienes suficiente, que esas carencias vuelven a aparecer porque te das cuenta que realmente no te las quitó. Así es. Y entonces viene la soledad Sí, o vienen las falsas amistades. Cuando tenías la cava llena, tu casa era una fiesta constante. Se acaba la cava y y ya no hay los amigos fiesta, ya no aparecen. y ya no hay O la amigos. pareja. Ya no hay tarjetas, pues ya no hay amor. Guau. Porque en un momento depositaste en el dinero esa opción de hazme feliz. Vuelvo a repetir, el dinero es un recurso, todos lo Sí, necesitamos, sí, es lo que nos permite movernos en esta vida, accesar. Sin embargo, hay un valor agregado que le estamos depositando. Y hablábamos hace un momento del éxito, entonces tendríamos que partir desde qué es el éxito. A lo mejor el éxito para ti es algo muy diferente sí. como para mí. O que cualquier persona que está Sí, hay gente que dice, mi éxito es vender todo, comprar un ranchito y ponerme a cosechar zanahoria, tomate, papa y venir a la ciudad una vez al mes a mis chequeos médicos. Ese es soy un hombre exitoso. ahí fuimos a un pueblito de Yucatán hace unos años. Y las personas, pues, en esos pueblos terminan de trabajar, o a veces ni trabajan porque se estiran la mano, ahí hay un mango, y hay un Sí, aguacate, y hay algo sí. así. Y a lo mejor llevan una vida mucho más cómoda de, pues, estás acostado, no tienes esas La hamaca. presiones, no tienes, ajá, la presión Ajá. de un trabajo. Ahora, Y venimos de una cultura que nos dice, eso es de flojos. O sea, lo que acabas ah, de para decir. allá iba, o sea, Okey. y uno como con regio de venir con esa cultura dice, no, pues o sea, está ahí tirando hueva todo el día, no está haciendo nada. Y a lo mejor una, pues ni siquiera conoce que afuera hay una vida de bastante estrés y no ha salido de ese lugar y como no le conoce, pues no le interesa. O a Claro. lo mejor él va a decir, pues este güey está loco porque está trabaja y trabaja si aquí hay todo y tengo para comer y acá hay, camino 5 minutos y está la playa. Así es. Fíjate, hay una historia, que circuló por redes, obviamente es una historia que alguien escribió, de un pescador que está en su hamaca Ujú. y llega alguien y le dice: "Oye, ¿a qué te dedicas?". Dijo: "Soy pescador". Dijo: "Yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 ya estoy en alta mar, me llevo mis redes, me ayuda mi hijo y mi cuñado, nos traemos la pesca del día, se la vendo a este y a este, me quedo con las piececitas de peces y marisco, hago mi asado, acabo de comer y miren, aquí estoy en la hamaca". Y le dice esta persona: "Oye, pero, pues, qué tonto, o sea, ve, apenas son las 2 de la tarde, o sea, si tú te regresas por más pescado, pues, venderías más". Y le dice: "¿Y luego para qué?". "Pues, para que un día te alcance y puedas comprar otro barquito". Y entonces ya en la mañana 2 barcos van a zarpar a la pesca
Y le dice, ¿y para qué? Pues para que vendas más pescado y marisco. ¿Y para qué? Pues para que tengas una flotilla de 15 barcos con una empacadora. Y le dice, ¿para qué? Pues para que puedas estar acostado viendo el mar. Y sí, ya lo Ya estoy estoy haciendo, haciendo. sí. Ya lo estoy haciendo. Entonces sí, creo que desde el punto que tú acabas de mencionar del sur del país que tienen otro estilo de vida, hasta nosotros que traemos la cultura del abuelo o de párate antes de que, o Desde que sea, salga el sol. hay un punto medio, Jesús. Sí hay un punto medio Sí, y lo claro. tenemos que encontrar. Fíjate, yo visité al doctor hace unos días por un tema de un dolor en un pie y pues con el afán de descartar cosas, hacer un diagnóstico diferencial, me fui a hacer radiografías, pero pues tenía que visitar al médico. Ya me hace mi historial y me toman la placa, la analiza y me dice, no, esto con desinflamatorio y terapia física. Ok. Iba a poner su pluma sobre el recetario y se detiene y me dice, ¿gastritis? Y le dije, no, pues para él saber qué medicamento darme, porque ya sabes que hay muchos medicamentos que se contraindican, te empeoran un cuadro de gastritis. Y baja la mirada y me dice, ¿segura? Y yo, sí. Dijo, qué raro. Y siguió escribiendo, ¿no? Entonces ya me pone ahí ibuprofeno y demás. Y entonces le digo, qué raro que, perdón, dice, es que todo el mundo tiene gastritis. Siempre tengo que estar cuidando Ah, ya. que te doy el omeprazol y luego el ibuprofeno, porque si te doy el puro ibuprofeno, pues te va a desgraciar el estómago. Y me dice, y ahorita es rarísimo, todo mundo me contesta, sí, Por el estrés. exactamente. O sea, el sistema digestivo es el sistema, después de nuestro sistema nervioso, uno de los sistemas más sensibles a lo emocional. Oh, Entonces, desde una colitis, gastritis, úlcera, esta parte del reflujo que es tan frecuente, obviamente tiene que ver con lo que comemos, obviamente tiene que ver con lo que tomamos, con la calidad de aire que respiramos, pero también está esta parte emocional. Entonces, si tus medidores corporales te están diciendo a gritos, bájale 2 rayitas y cómprate una hamaca, hazlo. El cuerpo habla. sí, ojo, o sea, justo estos padecimientos de la gastritis, muchas veces una de las preguntas era si son como psicosomáticos que Totalmente. los generamos y otra es si a raíz del trabajo que estamos haciendo, del estrés, pues se genera Es como tu cuerpo multifactorial. diciéndote, Es ¿no? multifactorial. Lo que acabo de mencionar ahorita, lo que tomamos, lo que comemos, lo que respiramos, definitivamente las horas que pasamos sentados en el coche para nuestros traslados, pues es tiempo que estamos impidiendo la vascularización del cuerpo, no lo natural, ¿no? Obviamente todos estos factores influyen, pero la parte emocional, acuérdate que el estómago es esa cajita receptora de emociones. Cuando te asustas, es aquí, Ah, ok. Y ¿sí? cuando Cuando hacen la estás, montaña rusa es... exacto, cuando estás enamorado, las mariposas. O sea, el estómago recibe esto y obviamente influye muchísimo en este tipo de enfermedades psicosomáticas, que hay muchísimas. Cualquier enfermedad puede ser psicosomática, cualquiera. Ok. Pero el estómago últimamente, en los últimos años, ha sido como el protagonista, ¿no? Entonces la gente ya es muy común que te diga, tengo gastritis, tengo colitis, tengo una úlcera, tengo esto. ¿Por qué? Porque el estómago es ese receptor emocional. Hay una investigación muy interesante, la pueden googlear. Después de, ay, no me quiero equivocar en las fechas, pero creo que fue en la posguerra, una comunidad de italianos en Nueva York, pues tú sabes que los inmigrantes llegaron a Nueva York y formaron sus colonias, ¿no? Ujú. Entonces tienes el Little Italy. Bueno, había una comunidad en Brooklyn de italianos y pues todos tenían sus empleos, algunos emprendieron sus propios negocios, pues era posguerra, batallando y demás, y se asentaron con sus familias. Entonces todo el barrio era italiano. Y de pronto empieza a haber una ola de infartos registrados. Tú sabes que la sanidad funciona así. Si tú llegas a urgencias con un malestar, te toman tus datos, te atienden. Pero si luego llega otra persona con el mismo malestar, ok, dicen, bueno, 2. Pero luego llegan 10 o 12.
Entonces Sanidad dice, a ver, ¿qué está pasando? Entonces es obligación salir a investigar. Es como dicen, pues si se me está enfermando todo el pueblo del estómago, pues vamos a ver qué está pasando con el agua del pozo, Claro. donde todos suministran agua. Bueno, aquí empezó Sanidad a investigar qué está pasando, por qué tanto infartado. Llegaban personas infartadas de varios puntos de Nueva York y de las ciudades aledañas a revisar sus corazón porque estaban teniendo infartos o preinfartos. Entonces Sanidad dice, ¿qué está pasando allá afuera? Pues las conclusiones fueron, estamos en posguerra, la gente perdió todo, está empezando de cero, la gente que nunca había Ya. tenido necesidad ahorita la tiene, perdieron familias, perdieron hijos, hermanos, esposos. Solo hay un sector de la sociedad del que no se ha registrado ni un caso. ¿Quiénes son los italianos? Entonces va un grupo a investigar qué sucedía en el barrio italiano, cuál era la diferencia. A lo mejor era la comida, a lo mejor era el aire, el agua, ¿qué está pasando? Y se encuentran con un sector de la población que llegaba de su trabajo, imagínate, obreros y demás, y dejaban aquella lonchera metálica en la mano de la esposa y todos salían a la calle a sentarse a hablar, incluso a fumar y a Ok. tomarse un vino. Y los niños corriendo, jugando, las esposas platicando. Y entonces dicen, este es el factor de la diferencia. O sea, no tenemos ningún paciente de este sector por el estilo de vida, que no era el más saludable. Ok. Pero el italiano tiene una condición cultural que tiene que ver con algo que ellos llaman el non farniente. A ver. El non farniente, y perdón si hay un italiano que me corrija el acento de la pronunciación, non farniente es no hacer nada, Ajá. ¿ok? Esa es la traducción, vamos a decir. Non farniente es una acción grupal, como tomar la siesta en grupo, Ajá. como los que hemos visitado países europeos nos damos cuenta que en muchas ciudades, quizá no en la parte turística central, pero si tú te sales un poco, por ejemplo, en el barrio de Trastevere, en Italia, eh, la gente cierra sus negocios. Me tocó, pero en Roma. Ajá. En Roma. Bueno, fíjate, y Roma, que es la En capital. Roma y fuimos a Cinque Terre también. Ok. Y me acuerdo que yo quería ir a comer a las 2 de la Y tarde. no. No, porque a esa hora comemos los del restaurante. Comemos y nos acostamos 15 minutos Y o cerrados los 20. Sí, restaurantes. mercerías, farmacias. Te digo, a lo mejor en el primer cuadro de las grandes ciudades puede ser que no, aunque mira, tú traes una excepción de Roma. En el barrio de Trastevere, que es un barrio cercano, pero no es la parte más turística ni están los mejores monumentos, pasas por ahí entre 2 y 3 y están Ya cerrados. cerrado. Y ves a la gente afuera esperando, están esperando que abran para comprarse un helado, para sacar unas copias, para la tintorería. Entonces, en el ejemplo que dabas tú y el ejemplo que venimos arrastrando los norestenses, sí tenemos que encontrar un punto medio de no farniente, de no hacer nada, y quizá eso le puede dar un cambio a tu enfermedad psicosomática, a tus niveles de estrés. Las personas cuando me llegan a terapia, siempre, siempre, siempre traen un diagnóstico, un prediagnóstico por intuición, porque Google les dijo, porque ChatGPT les dijo, porque una amiga les dijo. Y entonces este argumento con el que llegan es, tengo ansiedad, ¿ok? Ya. Tengo depresión, ¿ok? Volvemos a la Y se volvió más validación, común, ¿no? muy común. Volvemos a la validación. Jamás le diría yo a un paciente, "Ay, claro que no, porque estamos desvalidando. Acuérdate lo que hablábamos hace rato de, Ujú. este, Validar tus emociones. exacto. Y yo les digo, ¿cómo lo sabes? Me empiezan a describir los síntomas y les digo, ok, dame la oportunidad de ayudarte, partiendo desde el punto uno que es hacerte un diagnóstico. Porque quizá esa sensación que tienes sea solo preocupación. Y esas son buenas noticias. No es lo mismo Mm. decir, traigo mucha preocupación, a tengo ansiedad. Le quitas un peso de encima. Por supuesto, porque despatologizas a la persona. O sea, tengo ansiedad suena a tengo diabetes, Sí, ¿sabes? Ya no se me va a quitar ya y mi vida es. va a cambiar. Y vives medicado. Y vivo, ajá. Entonces,
tengo ansiedad o tengo depresión, les digo, vamos a checar, a lo mejor estás rodeado de gente equivocada, estás en un trabajo que no te hace feliz, pero eso no necesariamente es depresión, pero puede ser, ¿eh? Vamos a checarlo. Y entonces les explico que hay técnicas de evaluación. Hay algo que se llama psicometría. Y entonces la psicometría nos permite aplicar pruebas a esas personas para poder entender si lo trae y cuánto lo trae. Porque lo fascinante de la psicometría es que es numérica en la mayoría de los casos. O sea, te da un Un porcentaje de... porcentaje, ajá. Un percentil te da un rango de 11 a 17 puntos de presión leve. Te Ok, da un rango de 40 o más de presión severa. Entonces, cuando ya le hablas en esas palabras a la persona o le dices, ok, mira, sí traes depresión leve, pero llevas 3 meses así. Y según la línea de diagnóstico y los criterios de diagnóstico, yo tengo que esperar 6 meses para consolidar un diagnóstico de depresión. Pero vamos a ponernos a trabajar, no nos vamos a esperar a los 6 meses. Vamos a ponernos a trabajar. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, esta despatologización también hace que tu sistema inmunológico baje la guardia. Si todos los días te repites, estoy deprimido, tengo ansiedad, estoy deprimido, tu sistema inmunológico, cada una de tus células se pone así, a ok. defenderse por lo que le estás diciendo. Y lo estás creando. Claro, y a lo mejor lo tienes. No estoy diciendo que no, pero tu sistema, todo tu cuerpo está en defensa de un diagnóstico creado por ChatGPT, creado por Google, creado por tu comadre, o a lo mejor sí lo tienes, pero te lo estás repitiendo sin encontrar una solución. Estás dando vueltas en círculos. Entonces, el cuerpo humano reacciona a lo que le decimos, Ya. principalmente a lo que le dices tú. Entonces, hay personas que están estrenando una blusa o una camisa. Y yo te digo, oye Jesús, qué bonita camisa. Y tú me dices, sí, fíjate, mira, aquí tiene un agujerito. Ya, Y tú ya. Que no dices, sabe recibir un no cumplido. saben recibir un cumplido y entonces todo el tiempo le están diciendo a su cuerpo y a su mente, lo que traes puesto, aunque esté bonito, tiene un Ya, tiene un agujerito, defecto. tiene un defecto. O te dicen, es de paca, bien barata. No te pregunté eso. Te O dije que sea, estaba bonita. gracias, me gustó el color, se te ve muy bien, ¿verdad que sí? Ya. Y listo. Entonces el cuerpo y la mente entienden perfecto el idioma en el que tú les hablas. Y empiezan a crear mecanismos de defensa. Acuérdate de esto. El cuerpo humano fue diseñado para curarse a sí mismo. Ajá. Somos un sistema tan sofisticado, tan sofisticado. ¿Te acuerdas la película El Náufrago? Vi Con Tom escenas. Nada más me Hanks acuerdo de Wilson. de Wilson, inolvidable. Bueno, Wilson era su terapeuta, ¿no? Creo Ajá. yo. Él se saca una muela con piedras y palos porque ya no soportaba el dolor. Imagínate una muela infectada. Sí, sí. Entonces, hay escenas donde él sufrió temperaturas muy altas, el dolor, inflamación y demás. Entonces, con lo que tenía en la mano, se logra sacar la muela. Fue tan doloroso y tan traumático que se desmayó. Cuando él despierta, pues ya descubre que la muela no estaba y entonces con lo que tenía a la mano sanó la parte esta herida de una muela extraída. Y no le da Y, una y infección. no, él masticaba cosas, escupía y demás. Ahí yo te podría decir es que aunque es ficción, que es un claro ejemplo de cómo el cuerpo se cura a sí mismo. Claro, si existen métodos que nos pueden ayudar a través de la sepsis o la medicación, pues qué padre, ¿no? Es mejor. Pero de esa manera, con ese ejemplo, te puedo decir que el cuerpo humano está hecho para sanarse a sí mismo y que tenemos que aprender a respetar sus procesos de sanación. Cuando tú a tu cuerpo le estás diciendo cosas como no te mereces lo que te está pasando o tengo miedo, esa frase, tengo miedo, y se convierte en una bandera cada vez que toca tomar una decisión. Tienes el miedo ya El miedo al como... rechazo, o sea, el chico que se queda con las ganas de invitar a alguien y nunca lo hizo por miedo a ser rechazado. Y a lo mejor la persona le iba a decir que Oye, sí. a lo mejor el amor de su vida. Y claro que le iban a decir que sí, pero era Que- mejor no me expongo. Sí. Ahorita hablábamos de los italianos, o sea, que se quedan afuera haciendo fila. Y para ellos es normal, o sea, no...
no se ve mal, más que a lo mejor para uno como turista, que dices, ¿cómo vas a cerrar ahorita? Y ya vimos que les da... Déjame eh, decirte una cosa, tú estás muy joven, pero yo no tanto. Y cuando yo era niña, bueno, mis días favoritos de la infancia eran muchos, pero uno de ellos era llegar de la escuela y que mi mamá nos dijera, ¿qué creen? No hice de comer porque vamos a ir al centro. Era lo ujú, máximo, era aventar el uniforme, ponerte ropa del día, que mi mamá nos subiera al carro y nos fuéramos al centro. Te estoy hablando Morelos, Padre Mier, Juárez, porque íbamos de tiendas. Mi ajá. mamá fue la típica mamá que nos hacía los disfraces y cosía increíble. Y entonces, ya sabes, yo salía en todo. Y entonces había muchos vestidos que hacer siempre. Y había que ir por un zipper, un hilo, una tela, un encaje, un bla, bla. Y entonces era llegar al centro a comer, a un restaurante, y luego pasear por ahí. Pero El había que tiempo. esperar a las 3 que abrieran las tiendas. Ah, ¿sí? Ajá. No sabía que eso se No, daba porque antes estás muy aquí. chavo, pero yo No, no yo no tanto. sabía. Entonces llegábamos Teníamos a non ferniente. sí, no, exactamente, tenemos nuestro nombre, que no sé cómo se diría aquí en el norte, pero llegábamos a comer a un restaurante de un centro comercial muy grande que había como nuestro primer Liverpool, que se llamaba Salinas y Rocha, y Ah, tenía un sí. restaurante increíble. Entonces ahí, bueno, a mí me lo parecía. Entonces comíamos por ahí y era, ya, no, espérense. Mi mamá nos decía, cómense una nieve o algo, porque a las 3 abren las mercerías. O sea, esta parte cultural de vamos a cerrar para comer y platicar que a lo mejor son 35 minutos, o sea, de plática, que podían hacer que una persona resolviera un asunto personal, hiciera 2 llamadas a su casa en aquel entonces con teléfono local, De línea. preguntarse por sus hijos, a lo mejor hasta salir a recoger a su hijo a la escuela y llevar, o sea, el tráfico era otro. Sí, Mi tenían tiempo de papá, ir por los mi niños a la papá venía a escuela. comer a la casa. Y trabajaba en el sur y vivíamos en Mitras. Mi papá atravesaba lo que ahorita te costaría 50 minutos, a lo mejor en 10. Todos los días comía en mi casa, Y salvo hoy no es excepciones. posible. Imposible. No, privilegiados aquellos que comen en casa Sí, o que hacen home office. o que hacen home office, que muchas empresas lo quitaron y yo digo, no, por favor. Creo que eso le regresó a muchas madres y padres su falso sentimiento de culpa. Se pudieron encargar de, no sé, abrir la puerta para que el jardinero hiciera el patio y sentirse cómodos con que la casa está atendida. Tantas cosas, ya no pagan estacionamiento, no pagan comida fuera de casa. Pero les bajaron la productividad, ¿no? Que al final es lo que mide la Pues empresa. habría que evaluar. Creo que muchas empresas, según el giro y según el puesto, pero muchas empresas, les fue mejor. Sí, alguna, estaba viendo creo que Jeff Bezos, los de Amazon quitaron justo el home office porque estaban viendo que tenían menos Ok. productividad, pero sí, el empleado tenía una mayor calidad de vida. O sea, nada más que lo que te miden es qué Es tan que, productivo ¿con qué eres. vara estamos midiendo? También Sí, hay que ver, es con ahorita la que vara hablábamos del económica. dinero, exactamente. Oye, Y sí yo, y tienes un lo puedo mejor nivel de entender. vida, pero me estás costando, Y a estoy lo ganando mejor, menos. a ver, pero entonces tú tienes una mejor calidad de vida que a largo plazo te va a convertir en alguien permanente en mi empresa. No voy a tener tanta Sí, rotación de personal, no voy a tener tantos problemas entre empleados o clientes y empleados, que a lo mejor la productividad la puedo resolver de otra forma mientras yo sostenga que tu calidad de vida seas una persona más eficiente a nivel emocional. no, a lo mejor no necesito un crecimiento de un 12% anual o no sé qué tanto está creciendo que es. Las empresas son muy sabias en ese aspecto. A ver, vamos a desarrollar una estrategia para equiparar números, pero seguir teniendo a una mamá joven en casa que a lo mejor en lugar de pagar 2 mensualidades de guardería, hoy paga una niñera y sus hijos están en la habitación de junto Claro, y te come da una con mejor... ellos. ¿Me explico? Entonces, de pronto habría que poner las cosas en la balanza. Pero bueno, yo sé que las empresas van en un objetivo económico, pero ahorita por eso hace rato hablábamos de la norma oficial, porque también es una Sí, ya parte que les hay que están cuidar. legislando. Está legislado la parte de psicoeducación, la parte psicosocial y la parte también que tiene que ver con inteligencia intrapersonal. Yo te decía hace un momento, una de las claves del éxito para un líder de equipo es que se conozca bien.
Y si yo aplico esa norma a cualquier persona, yo te diría, muchas de las personas que tienen éxito se conocen perfectamente. Eso se llama inteligencia intrapersonal. Tú como empresa le inviertes a que cada uno de tus colaboradores tenga inteligencia intrapersonal Que se conozca bien a sí mismos, para que después tengan algo que se llama inteligencia interpersonal, que es las relaciones sociales unos con otros. pero todo empieza de uno mismo. Por supuesto. Entonces, Y cura tus heridas, sana tu niño interior, resuelve tus traumas, haz que tu sistema inmune baje la guardia, vas a ser una persona que se conoce más, que no carga con diagnósticos silvestres que le dijeron, realmente va y se pone en manos de un profesional y dice, bueno, ok, ¿cómo se llama y cómo le hacemos? Y luego soy un buen líder de mi grupo de colaboradores en mi empresa. y eso hace que el empleado se quede más. Exacto. Y otra cosa, digo, ahorita que hablábamos de las culturas, la italiana, me llama mucho la atención, por ejemplo, en la cultura latina tenemos mucho el no quedar mal, ¿no? Que a veces haces cosas Por quedar bien. por quedar bien o porque no Sí, sabemos decir que no sí. y a veces ni siquiera quieres estar ahí. Y en la cultura europea es bien distinto porque tú vas a un restaurante y yo le he hablado al mesero, al que era mi mesero, y le hablo y no me voltea y le estoy hablando y no voltea hasta que me hace contacto visual y te dice, no, o sea, voy a ir después, Ajá. ahorita no. Ujú. Cuando eso aquí es impensable y Imperdonable, no le das imperdonable. propina, así. Así es. ¿Qué tanto tiene eso que ver? O bueno, yo lo percibí como que los latinos fuimos conquistados y ellos no. No, creo que no. Creo que eso ya lo hemos dejado muy atrás y ya entendimos, bueno, de entrada el concepto conquista, luego lo platicamos, pero ni siquiera necesitábamos esa conquista, ¿no? Yo creo que ni nos descubrieron, tampoco ya estábamos descubiertos. Sí. Pero eso es para otro tema. Yo creo que se reduce al dinero, fíjate. ¿Sí? Sí, porque el tema de la propina, o sea, salvo algunas excepciones, no quiero generalizar, pero en mis tiempos de juventud trabajé Ok. en un un antrazo, ¿no? Que pues había meseros, y había boleteros, y había barmans y demás. Y mi trabajo era como un poco auditar la logística. Yo me divertí increíble. Y bueno, al final del día me entendí un poco cómo funcionaba el tema de las propinas, porque lo viví. No estoy diciendo que así funciona siempre y en todos lados, pero tu cliente deja 100 pesos de propina, el mesero los tiene que repartir. ¿Con quién? Con el equipo de personas que le hicieron quedar bien contigo. Ujú. El que lavó los vasos, el que garroteó la mesa, el que sirvió las copas, el que trapeó la zona. Es una propina que tú no se va a la bolsa del mesero, se Se reparte. reparte. El capitán se lleva una fracción importante de todos los meseros de su zona. Si hay varias zonas, hay varios capitanes de zona, capitanes de mesa. Entonces, aquí el mesero le interesa muchísimo que tú le dejes ese billete y que no se decían que sea de 500, porque él va a repartir y seguramente si es de 500 tu propina, que sería súper generoso, pues de él van a ser nada más 50. Se le Ajá, reparte bastante. se reparte bastante. A lo mejor el capitán de zona, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea así siempre, ni en todos lados, pero se va a quedar con 150 de esos 500 de esa cuenta. Entonces, el mesero tiene un sueldo base muy bajo que le permite menos que desplazarse al mes. O sea, es menos de lo que me cuesta llegar y todo. Es simbólico, por lo tanto, me interesa mucho la parte de la propina. Y en Europa, en muchos de estos lugares, los sueldos no son tan bajos. El mesero no espera tu propina, No, porque el servicio ya viene cargado viene en cargado, la cuenta. entonces te trate como te trate, hay un porcentaje que es para mí. La calidad del servicio en Latinoamérica, aunque tú vayas a un hotel todo incluido y te dicen propinas incluidas, o en los barcos, Ajá. propinas incluidas, tú ves a ese personal, vuelvo a repetir, básicamente lo vemos más en Latinoamérica, desbocado por atenderte, aunque su propina ya esté
Incluido, ¿verdad? Porque sí la incluida. estaba buscando. Habrá quien además saca el tip famoso y se lo da al camarero, a la persona que se encargó del aseo de la habitación, vale, el botones, etcétera. Pero la realidad es que sus propinas van incluidas. Y sin embargo, esta cultura del servicio cálida, pues la tenemos más los latinos. Sí. O sea, si hay un interés económico, pues obviamente volvemos a lo mismo que hemos hablado todo este tiempo. La lana la ocupamos, necesitamos vivir. Pero es una cuestión cultural. La hospitalidad no lo decimos ni tú y yo como mexicanos, lo dice el mundo. Sí, el México es por Es excelencia. hospitalario. O Ujú. sea, ¿tú sabías que el todo incluido se inventó en México? No. Sí, el concepto todo incluido se inventó en México. Ok, sí. Entonces, muchos países lo replicaron, creo que nada más en Punta Cana. Hay hoteles, All inclusive. fuera de México, all inclusive. No me ha tocado ir por allá, pero habrá que ir a probarlo. Habrá que ir a comprobarlo. Entonces, de pronto, esta parte sí es cuestión de calidez, pero no nada más somos cálidos como meseros al cliente, somos cálidos en muchos Sí, la aspectos, ¿no? personalidad mexicana es Ajá, ves así. a alguien con cara que está perdido y le dices, oye, ¿te ayudó? Es Sí. que no soy de aquí, ¿qué necesitas? No, pues no, no, espérate, mira, le vas a hacer así, bla. La mayoría de la gente nos damos un par de minutos para eso. Y creo que es tan nutritivo a nivel emocional. Y es un shock cuando vas a otra cultura, ¿no? Que Claro. No, pues no, no te van a pelar no te, o no, ni te entiendo a lo no te mejor. entiendo, ¿sabes? Cuando hables mi idioma, me visitas, Sí. ¿sabes? Entonces, de pronto sí, creo que tiene que ver con el dinero, Sí, esta o sea, actitud. tanto el decir de que a lo mejor no quiero hacer algo, pero voy por quedar bien contigo, porque no vayan a pensar mal de Lo que mí. pasa es que, bueno, eso ya corresponde a otro factor que es muy familiar. Mira, el concepto de familia en otros países lo vemos con nuestros vecinos del norte, que a los 17 los hijos ya se están mudando, Para la universidad. aplican a universidades que están a 3 horas en vuelo, ¿sí? O a 14 en carretera. Y entonces las familias, pero están muy hechas, o sea, no es que no falte amor, no, no, no. Es un tema cultural en donde los padres dicen, es momento que te hagas cargo, ok, yo te sigo aportando, te sigo dando, porque pues eres un jovencito, tú sabes que allá la mayoría de edad se calza a los 21, pero los chicos van al college o van a la universidad como tal y se forman de manera independiente. Esto, nos guste o no, marca una distancia porque los chicos van a venir 3 veces al año, 4. El Thanksgiving, Navidad, cumpleaños 5 de mayo. y el 5 de mayo. No, no, cuando son, No, anglosajón, pues no. nada más allá lo Este, celebran. sí. Entonces, de pronto, la calidez familiar que aquí vivimos es diferente. Aquí, pues nos vamos en promedio 26, 27 años. Yo no recomiendo más adelante, ¿eh? Yo No, y se digo, van a vivir a 2 cuadras del al papá. municipio de al lado, cuando mucho, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tenemos este lazo de ver por los abuelos, visitar a los tíos, convivir la carne asada maravillosa que nos reúne y nos vuelve a reunir. Entonces, de pronto, esta parte nos hace tengo que cumplir. Ok. Ajá, tengo que cumplir con estas personas que he visto, me han visto crecer, que a lo mejor en otras culturas donde los hijos se alejan muy jóvenes, pues si pierden este hilo de De conexión con papá conexión. y mamá, pues mucho más con la familia extendida. Aquí vemos por la familia extendida, incluso adoptamos familia. Sí, que siempre viene el que le dices tío, pero Al realmente era tío, el vecino. exacto, y le dices compadre, y no es compadre, pero es el vecino de toda la vida. Sí, ¿Me que ya es explico? parte de la Es familia. parte de la familia. Entonces, de pronto esta parte de, chin, tengo que ir al bautizo de no sé quién, ¿sabes? Porque pues tengo que ir. Porque me ayudó en hace 10 años, ¿no? Exacto. Entonces, creo que tiene que ver con esta educación de familia extendida, de manada, ¿sí? En donde de pronto hacemos esto por cumplir. Pero ojo, creo que es importante lo que dijiste hace un momento. Hay que aprender a decir que no a muchas Sí. cosas. Y cuando tu no va en función de ponerte a ti,
en primer lugar, hay que entenderlo. Sabes que no, me quiero dar un baño largo, me quiero acostar, voy a apagar el celular, te agradezco la invitación. Pero no estamos preparados a lo mejor para Pero entenderlo. creo que cuando tú priorizas esta parte del bienestar, fíjate qué bonita palabra, a mí me encanta, bienestar, es como si la cambias es estar bien, o sea, se oye Sí, igual de bien. Bienestar, cuando tú priorizas el bienestar y apelas a la comprensión de las otras personas, se pueden lograr cosas. Sería terrible que yo te diga que sí voy a la mera hora, ya no te contesto y te dejo en visto, pues eso sí, perdón, está súper mal. o que Pero cuando vayas y no tengas ganas de convivir y vas por Ajá, compromiso, pero ¿no? si tú priorizas y le dices: "¿Sabes qué? Quiero tiempo con mi pareja, nunca estamos solos, siempre te agradezco infinitamente", no, Sí, también es saber el es decir válido, no. es válido. Entonces, mi sugerencia es, pues, el tiempo de recreación. Recreación es una palabra muy grande. Habrá quien se recrea yéndose de cacería. Yo no le veo el chiste, pero bueno, habrá quien, ajá, juegue pádel, habrá quien se vaya a fundidora, habrá quien agarre su carro y, no sé, le dé para rayones, a ver una Santiago, cascadita, habrá quien tenga una afición. Mientras no sea autodestructiva y no le afectes a nadie, dale. ¿A súper qué me refiero importante. con autodestructiva? Alcohol. Alcohol, ¿sí? Ludopatía, ¿sí? Cirugías, o sea, compras compulsivas, ¿sí? Cirugías, vaya, me refiero a cirugías Estéticas, innecesarias, estarte ajá. tuneando. Sí, pero que se vuelva una obsesión que casi creo que sin eso no soy feliz. No deposites la felicidad en eso. Es como tu hobby, ¿no? O Hay sea, tener un gente, hobby. sí, la jardinería, por ejemplo, es un hobby maravilloso, pero son seres vivos. O sea, no es de que hoy quiere y mañana quién sabe, pues tienes que hacerlo, Y es sano, ¿no? Porque aparte la jardinería, pues aporta para toda por tu supuesto. comunidad. Ajá. Vi también en tu perfil una imagen del Healy. ¿Das terapia de Healy también? Fíjate que el Healy es un recurso electrónico Ajá. del cual yo en algunos casos he aplicado. El Healy tiene, no soy la experta para hablar de Healy, pero el Healy tiene como una doble aplicación. La primera tiene que ver con algo súper básico que nos lo explicaron desde que estábamos en secundaria y vimos física por primera vez, y nos dicen, el cuerpo humano es una antena receptora y emisora de energía. Esta mesa Ajá. tiene energía, mi vaso tiene energía, tú tienes energía, yo tengo energía. Somos un campo energético. ¿Por qué? Nuestro cuerpo está vivo. Pero al morir, este campo energético, perdón, pues no desaparece. Trasciende en algo, no sabemos en qué, solo los que se han ido lo saben y no nos lo pueden decir. Entonces, el Healy es un regulador de esa energía, Ok. como los reguladores estos que le pones al refrigerador para que cuando haya un corte de luz, la energía que entra no ocasione Un una corte. afectación. Yo veo el Healy como eso, es un regulador que a las personas que están cerca les ayuda a regular su energía. No lo veo como una herramienta curativa, no Ok. lo veo como una herramienta de diagnóstico, mucho menos lo veo como una herramienta esotérica que te ayude al entender tu aura. Esos temas yo se los dejo a los que saben de eso. Para mí, mi espacio de trabajo es un espacio donde se habla mucho dolor, Ok. donde se descubren cosas muy fuertes y se trabajan cosas muy difíciles. Por lo tanto, para mí es un espacio que tiene que estar regulado. Y el Healy ha sido una herramienta tecnológica que yo sé que tiene otras aplicaciones y que Ujú. incluso mucha gente lo trae puesto en su, Sí. como este micrófono, porque les ayuda a regular su campo energético. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo le hago para? Les digo, preguntar al experto. Yo lo uso para regular este lugar porque creo que es importante, somos energía, creo en la física Ok. y somos un elemento que forma parte. Tu campo energético y el mío juntos en una habitación, más todo lo que está ahí, al final se convierte en una energía general.
Entonces, para mí el Healy es eso, pero mucha gente le da otras aplicaciones y te dice, por ejemplo, como el campo del aura, y El les aura, digo, yo ajá, no le doy esa aplicación. Cuando me preguntan por eso, yo les digo, ve con alguien que que lo use domine así. el Healy en ese aspecto. Ajá. No, pero qué interesante, o sea, que si ves como la parte energética aplicada a tu campo, ¿no? Mira, cuando yo era adolescente había un doctor japonés, búsquenlo en YouTube, olvidé su nombre porque aparte debe estar dificilísimo recordarlo. Y este doctor vino a Monterrey una vez. Este doctor decía que cuando le hablábamos al agua, los componentes del agua cambiaban. Ajá, Y con su cámara científica que aumentaba millones y millones y millones al grado que veías los átomos, ¿sí? De las moléculas de este componente, podías ver cómo al gritarle al agua o al llorar te estoy hablando de un vaso de agua, ok. había una descomposición y si ponías música clásica, había otra composición. Y esto lo podías ver a través de su cámara que aumentaba, te digo, millones de veces. Entonces vino a Monterrey, hizo una gira por el mundo. Vino a Monterrey y puso en el teatro aquí del IMSS, el Teatro Monterrey, una pantalla gigante. Imagínate en aquel entonces el recurso de video era otro, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que pues yo no fui, pero lo vi en las noticias, pusieron una manta blanca, proyectaron lo que él estaba haciendo en tiempo real, pero visto desde su cámara científica. Y veías cómo el agua se formaban como pequeños cristales parecidos a los copos de nieve que Ajá. vemos así que tienen unas formas caprichosas. Bueno, los átomos se deformaban cuando tú llorabas junto al agua, cuando ponías gritos, cuando ponías música de violines. Entonces, imagínate que estamos hechos de 80% de agua. Wow. Entonces, si yo estoy con una persona en una habitación y estamos trabajando esta parte dolorosa casi siempre, ¿eh? No, la terapia no es nada más No para siempre. sufrir. Y el campo energético a mi alrededor, ella y yo, esa persona y yo, pues somos 80% agua. Entonces, este doctor decía que el agua reacciona a lo que estamos haciendo alrededor y sintiendo alrededor. Wow. Entonces, para mí eso es el healing. Es una forma de regular, nada más. Neutralizar. Sé que se le dan otros usos, yo no se Sí, los doy. sí, yo lo he tomado con, o sea, con todas las aplicaciones de Laura y Sí, eso, y me sí. llamó la atención como verlo en tu perfil de Y no psicología. hay magia detrás de eso. Somos una antena. Somos una antena receptora y emisora de energía. Súper interesante. Ya para ir cerrando, América, ¿qué te gusta hacer a ti en tu tiempo libre? ¿Cómo te distraes? Te veo muy ocupada. Bueno, mira, disfruto mucho nadar. Ajá. Disfruto mucho ver una buena película. Casi todo lo que me termina fascinando tiene que ver con el carácter de policíaco. Este, De policías y ladrones. sí, o algo médico. Me encantan las series como Chicago Med, ER, Doctor House. todo eso, Pete. Bueno, me encanta y de repente yo misma digo, ay, más problemas, no. Entonces, bueno, cambio a Friends y una serie española que amo que se llama Ida y me río un rato, ¿no? Me gusta mucho el teatro. Ah, Me gusta mucho hacer teatro, no ok. nada más como espectadora. Hace rato te decía que en mi adolescencia y mi niñez, pues me aficioné. No soy actriz, jamás diría que lo soy porque respeto mucho a quienes sí han hecho carrera, tanto académica como laboral en esa disciplina, que es toda una disciplina. Pero cuando me invitan a un proyecto, me organizo para estar. Y es raro, no sucede frecuente, cada año y medio, cada 2 años, se frenó más con pandemia, pero he tenido la oportunidad de hacer proyectos teatrales maravillosos con gente muy profesional y es suerte, porque no he ido a tocar esas puertas. Creo que si yo me dedicara a tocar esas puertas y decir, quiero hacer teatro, bueno, buscaría los medios. Alguna vez lo hice, busqué los medios y realizamos un par de producciones, pero generalmente es cuando me invitan. Qué Me padre. fascina la docencia, Ah, me sí, sí. enriquece, no sabes cuánto.
He tenido la oportunidad de estar como maestra en la Universidad de Regimontana, en el CEDART, que pertenece a Bellas Artes. He tenido la oportunidad de trabajar como docente en la Universidad Autónoma de Bolón, que es mi casa, mi alma mater. Y próximamente, digo, ya lo he hecho, pero ahora ya lo vamos a hacer de una forma más cotidiana. La parte de capacitación y cursos, que si bien es Ujú. cierto, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, nunca me he enfocado en, ¿cómo te digo?, en alinearlo. Se da, lo hago. Me invitan, voy. Pero nunca busco estos espacios que creo que nos hacen mucha falta, Jesús. Para dar tú el curso. Para la gente necesita aprender. Claro. Vivimos en un mundo cambiante, difícil, y necesitamos aprender, por ejemplo, cosas relacionadas con la crianza. Veo a los papás muy dolidos, muy desesperados con la adolescencia, hasta donde sí, hasta donde no. O sea, creo que tenemos un área de oportunidad ahí como sociedad de educarnos, porque de pronto el papá o la mamá pues voltea a ver este recurso y es que aquí dice en TikTok que está Sí, mal hablarle hacia el niño. Entonces dices, ¿dónde quedan los 20 centenares de, años ajá, de años de educación y de información y de investigación, ¿no? Es que mis amigas todas hicieron usan TikTok. no, aparte, pero ahorita socialmente la expectativa que tengo que cumplir como mamá, porque mis amigas mamás así son, entonces yo también tengo que hacerlo, Ya. ¿sí? O peor, tengo que competir en ese rol de mamá, ser la mejor mamá de todas. Entonces nos estamos desvirtuando, nos estamos yendo por otro lado. Las mamás de antes no se mortificaban por estas cosas, se dejaban guiar por su intuición. Y no había tantas redes No, no sociales. había. Oye, y otra pregunta que acabo de ver que me gustó mucho y va relacionado con esto de ir como en sociedad. Ujú. Y justo hablábamos también de la cultura del esfuerzo y del trabajo. Vi que había, que estamos como condicionados de cierta forma a que la recompensa, pues más allá de lo económico, sea como que la palmadita en la espalda o a trabajar bastante porque, nos dan un premio. Y vi que había un experimento que hicieron con ratas, donde un grupo de ratas tenían que apretar nada más una palanca una vez y tenían comida. Ajá. Y el otro grupo tenía que apretar la palanca 10 veces y hacer maromas y pasar por un chorro de cosas para tener la comida. Ok. Y que cuando les daban a escoger a las ratas que habían, tenían que hacer como que el proceso más difícil para la comida, el proceso fácil de nada más apretar una palanca una vez, como que agarraban, o sea, no les gustaba y se iban por el otro, del que tenían que hacer circo, maroma y teatro para hacerlo, y Ujú. lo comparan con la mente humana que a veces, pues estamos acostumbrados a que sea demasiado esfuerzo y a que si nos dan las cosas fáciles como que hasta no lo sentimos No bien. saben igual. Exacto. Sí. Sí, mira, creo que vuelvo a lo mismo, el ejemplo que decíamos hace rato de trabajar 18 horas y acostarte en la hamaca. Creo que tienes que encontrar ese punto de equilibrio, pero a veces la gente no se deja guiar por por su intuición y quiere que alguien más le diga cuál es ese punto medio. O sea, ¿qué Ok. tanto tiempo le dedico a mi hijo? Ay, tengo dudas, no sé, es que estaré bien, lo estaré malcriando, lo estaré echando a perder o le estoy dando demasiado poco. A ver qué dicen las redes. ¿Me explico? Creo que la gente tenemos que aprender a confiar en nuestra intuición. ¿Qué pasaba cuando no había Google Map? La guía roja. O sea, y si no traías, No, pues era tu preguntar. intuición. Yo, mi primer viaje que hice en carretera con amigas, en Matehuala perdimos el mapa. Aquí en Matehuala. Nos fuimos hasta el Bajío sin mapa. Ok. Y era, pues dale, y aquí pues parece, pues bueno, pues pregunta, y dale, y llegamos. Entonces, de pronto, esta parte de, ¿cómo te explico? De confiar en tu intuición, aprender de los más sabios, documentarte. Y sí, esto es un bombardeo, además es muy llamativo. Escucha, ve, aprende. Te voy a poner un ejemplo súper básico. El tubo de pasta de dientes que yo detesto
que se le haga un tapón seco Pues y no lo que tapas. cuando no lo tapas bien y que de pronto la siguiente vez que quieres sacar pasta está tapado y entonces sale y sabes, bueno, o no sale. Entonces un día vi un video de alguien que dijo, no, mira, fabuloso, en un botecito con de estos como jaboneras, lo lavas muy bien, le pones un tubo de pasta de dientes, un enjuague bucal y bicarbonato. Y entonces tú pones tu cepillo, clic, clic, y es un líquido. Ya no es pasta, ahora es un líquido. Ajá. Y entonces tú te despachas. Ah, pues yo inmediatamente corrí a hacerlo y dije, soy la más feliz. Y empecé a notar cómo mis dientes empezaron a cambiar de color y a cambiar de color. ¿Y qué será? Es el cepillo. Vamos a cambiar de cepillo. Y más amarillos y más amarillos y más amarillos. Me toca visitar con la doctora y me dice, ¿qué pasa? Y le dije, no sé. ¿Algo que estés haciendo diferente? Le dije, no. Y le dije, bueno, sí. Esto me dijo, ¿quién te dijo que el enjuague bucal se usa a diario? Ah. TikTok. Caí y me dijo, es súper corrosivo, ¿cuál es la palabra? Muy Abrasivo. ok. Dice, el enjuague bucal es bucal, no dental. Tú lo pasas a tu garganta, enjuagas y escupes. Tú te lo estás restregando 3 veces al día Ah, en los dientes. Tu esmalte natural se cayó y ahora el trago de café está todo manchando te tus mancha los dientes. dientes. Entonces todos hemos caído en algo, en algún punto. Fíjate. Ajá, me dijo, no, la receta está mal formulada. Es, si cómprate tu botecito, le pones suero fisiológico, que es suero, agua, Ajá. pasta dental y bicarbonato. Y vas a tener la misma mezcla líquida que va a evitarte el tapón. Y no le vas a hacer esto a tus dientes. Entonces, a veces en esta Un pequeño necesidad, cambio, ¿no? fíjate, es una tontería, que bueno, ya estoy en ese proceso de recuperar mi color original, que todavía no lo logro, pero es una tontería. Imagínate cuando nos estamos jugando la salud mental de alguien más o Sí, la tuya, es muy peligroso. es peligroso. Entonces, aquí, bueno, pues fue el esmalte dental. Ya veremos qué hay que hacer al ¿Qué más hay? respecto. Entonces, sí creo que es importante que la gente crea en su intuición, crea en los que más saben, me refiero a nuestros padres, los abuelos, la gente que ya experimentó en algo, que se documente, que se acerque al que sí sabe y que busque incluso más de una opinión. Yo como usuaria lo haría. Súper. Y ahora sí, ya para cerrar, pues cómo se acercan al que sabe, cómo pueden sacar una cita contigo, tus redes, cómo te pueden Bueno, contactar. estoy en Instagram como PSI. O sea, se lee sí, Ajá. sí punto, América Rivera. Ok. Y estamos en Facebook, en una página de nuestra clínica. Estamos al norte de la ciudad. Y tenemos psicología y servicios integrales Ok. en Facebook y en Instagram estamos como em, ahorita me pedían mis redes. Psicología y Servicios Integrales, PSI. Psicología y Servicios Integrales. Mi nombre es América Rivera, me encuentran en Google Ajá. también. Estamos en plataformas digitales como Doctoralia. Ahí te vi. Sí, ahí estamos. Y bueno, la intención es siempre brindar un servicio a la comunidad. Contamos con una clínica que atiende familias, niños, adolescentes y adultos con necesidades de todo tipo. Ok. Y bueno, también contamos con una red extensa de interconsultas porque este trabajo a veces requiere de apoyo de otros especialistas. No en todos los casos, pero sí es importante contar con gente que aunque no está ahí físicamente con nosotros en nuestra clínica, sí tenemos contacto directo con ellos y con ellas, pues para formular un trabajo integral. Ok. Pues buenísima la plática, me gustó mucho. Yo me podría quedar aquí todo el día, Pero no pero podemos. no podemos, tenemos más cosas que hacer. Y bueno, pues si les gustó por ahí, ya dejó América su contacto. Y pues hasta la próxima. Si les gustó también, pues suscríbanse, no les cuesta nada y nos ayudan a seguir creando más contenido. Nos vemos. Gracias.